consagrados a su servicio. Resulta que, digo, ya ven, Y uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. Vamos a iniciar entonces con la tercera parte de la consagración. Lección número 20. La 19 fue obediencia. Lección número 20. Anoten, María, mejor camino para llegar a Jesucristo. María, mejor camino para llegar a Jesucristo. La Virgen María, el mejor camino para llegar a Jesucristo. Entonces, vamos a empezar ya el tema de la Virgen María y nos vamos a meter de lleno en el tema que propiamente tiene que ver con la consagración. Podríamos decir, sin temor a exagerar, que hasta hoy lo que hemos hecho es introducción. Que si nosotros fuéramos auténticos católicos, no hubiésemos tenido necesidad alguna de todos los temas que hemos visto hasta hoy, porque a la larga deberían ser los temas que los católicos manejamos. El tema de vaciarnos de nosotros mismos, del conocimiento de sí mismo, además, el conocimiento del espíritu del mundo, el tema de las tentaciones, son temas que deberíamos saber por catequesis básica. Lo que hemos visto acá no es, digamos, un segundo nivel del catolicismo, no, es la base del catolicismo. Pero todo esto lo volvimos a hacer porque desgraciadamente todos tenemos que reconocer que en tema de fe nosotros tenemos una fe bastante infantil. Desgraciadamente, la inmensa cantidad de católicos que hay, que se quedaron con la formación del catecismo básico, de la primera comunión o de la confirmación, si uno se pusiera a preguntar a los católicos cosas básicas del catecismo, se daría cuenta que estamos muy mal en formación católica. Por eso hicimos todo este piso, para poder entrar de lleno al tema de la consagración, al tema de enamorarnos de la Virgen María. Por eso mucha gente nos decía: yo quiero escuchar que hablen más de la Virgen María, se supone que la consagración a la Virgen, y sí, la mencionan, pero quiero es enamorarme profundamente de la Virgen María. Esta primera charla entonces será enamorarnos profundamente de la Virgen María, enamorarnos de esa mamá hermosa que es la que les ha dado a ustedes la gracia de perseverar hasta este momento. Les cuento, es una gracia de Dios y les felicito porque lo han logrado, no es nada fácil lograrlo. Sé que muchos han tenido luchas, incluso algunos han estado a punto de claudicar, algunos han estado a punto de irse definitivamente y por alguna extraña razón siguen acá. Otros, he sabido, han sido dados de baja, es decir, desgraciadamente les perdimos, pero ya llegará el momento en que volverán, ya llegará el momento en que se consagrarán. Hay que orar por todos ellos, no son ni más buenos ni más malos, simplemente no ha llegado todavía el momento. La idea es que para ti este sea el momento de la consagración. Finalmente este sea el instante donde te vas a entregar por completo a la Santísima Virgen María. ¿Y por qué a la Virgen María? ¿Y por qué tanto María, María? ¿Por qué no sencillamente consagrarnos a Jesús y se acabó? ¿Para qué tanto intermediario? Sería una buena pregunta que nos deberían hacer y que frecuentemente nos hacen. Pues además, habría que preguntarle esto a Jesús. Oiga, Señor, ¿por qué a María? ¿Por qué tú quisiste venir por medio de María al mundo? ¿Para qué intermediaria? Si tú eres Dios, ¿por qué no lo hacías? ¿Por qué no lo hiciste tú directamente? ¿Por qué no viniste a la humanidad de manera inmediata, sin necesidad alguna de intermediario? Él quiso venir al mundo a través de María y no necesitaba hacerlo. Podía haberse aparecido a los 33 años, en edad perfecta de varón, pedir que le crucificaran, o dejar que le crucificaran más bien, me vuelvo para donde mi padre y se acabó.
pero no, Él quiso venir, nacer como uno de nosotros, encarnarse en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, allí crecer, luego estar sometido a la Virgen María durante 30 años y solo a los 30 años, es decir, solo el 10% de su vida, 3 años restantes hasta que le crucificamos, estuvo separado de alguna manera de la Virgen María, pero más del 90% de su vida Jesús estuvo con su mamá día y noche, día y noche. Y esto fue lo que le dije en una ocasión a una persona en Televida, en Punto Crítico. Nos invitaron supuestamente a debatir el tema de la Virgen María, entonces me invitaron a mí a defender a la Virgen María, y supuestamente iba a ir un sacerdote a hablar de los excesos de la devoción mariana, ¿no? Entonces yo era supuestamente el que iba a decir que en realidad no había tales excesos, y el sacerdote supuestamente iba a decir que sí los había. Pues resulta que el padre era más devoto que yo. Y eso nos pusimos a hablar bellezas de la Virgen los dos ahí. Eso Juan Carlos Greife se nos tenía que interrumpir porque era un par de enamorados hablando de la Virgen ahí. Y bueno, las llamadas fueron más o menos las que empezaron como a calentar un poco el programa, y yo me acuerdo de un señor que llamó. Entonces el Señor nos llama y dice: oiga, ¿por qué tanto María, 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 María y no Jesús, 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 Jesús? ¿Por qué hablan tanto de María y por qué no hablan más de Jesús? Yo conté hasta 10 y respiré. Cálmate, muchacho, cálmate, cálmate, cálmate. Y no funcionó. Entonces yo le dije al Señor, le dije: ¿quieres que hablemos de Jesús? Muy bien, vamos a hablar de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Pero cuál Jesús? ¿De cuál Jesús quieres que hablemos? ¿De cuál Jesús vamos a hablar acá? ¿De un Jesús distorsionado? ¿De un Jesús mutilado? Porque es que si tú hablas de Jesús y le quitas su iglesia, hablas de un Jesús sin iglesia, o sea, un Jesús sin cuerpo místico. Si tú hablas de Jesús y le quitas a los sacerdotes, hablas de Jesús sin sus ministros. Háblame de Jesús sin la Eucaristía y me hablarás de Jesús sin su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Háblame de Jesús sin María y me hablarás solamente de un 10% de Jesús, porque durante 30 años, día y noche, nuestro Señor Jesucristo estuvo con María. Si me quieres hablar de Jesús 100%, háblame de Jesús con María. Pero si no me hablas de Jesús con María, me hablas solamente un 10% de Jesús. Y no estoy bravo. Y no estoy bravo. Y entonces debemos ser ante todo cristocéntricos, es que dicen. Y es que ¿quién te dijo que los marianos no somos cristocéntricos? ¿Quién más cristocéntrica que la Virgen María? ¿Quién más que Nuestra Señora? ¿Quién como ella estuvo al pie de Jesús durante toda su vida? Es que miren una cosa hermosa. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta de este detalle, pero lo primero que nuestro Señor Jesucristo vio cuando vino al mundo y abrió los ojos fue el rostro de María. Y lo último que nuestro Señor Jesucristo vio a punto de cerrar sus ojos al momento de morir fue el rostro de María. Lo primero que vio fue a María y lo último que vio fue a María. Para que me vengan a decir a mí que no, cristocéntrico. ¿Quién más cristocéntrico que María? ¿Quién tiene a Jesús en el centro de su corazón, en el centro de su amor como la Virgen María? Perdóname, todos los acontecimientos importantes de la vida de Jesucristo y de la vida de la iglesia están al lado de María. La encarnación, cuando Jesús se encarnó, ¿en el vientre de quién se encarnó? En el vientre de María. Fue la única que presenció esto. En el nacimiento, ¿quién estaba allí? María, pues fue ella la que le dio a luz. En la presentación del niño Dios en el templo, en el momento en que Jesús era introducido en la ley judía, ¿quién estaba allí? La Virgen María. ¿Quién estaba en el momento en que Jesús se perdió en el templo? La Virgen María. Cuando Jesús iba a empezar su ministerio público, su primer milagro, allá en las bodas de Caná, en Galilea, ¿quién estuvo en el primer milagro de Jesús? La Virgen María. Durante su ministerio público, ¿quién estuvo durante su ministerio público? La Virgen María. Y les puedo mencionar citas bíblicas con precisión de cada cosa. Anunciación, Lucas 1:26. Nacimiento, Lucas capítulo 2.
Presentación del niño Dios en el templo, Lucas capítulo 2, versículo 22. Pérdida y hallazgo, Lucas 2, 41. Bodas de Caná, primer milagro, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. En el ministerio público, mientras Jesús predicaba, estaba María, Marcos 3:31, Mateo 13:55. Ahí están, la Virgen María siempre. Al momento de morir, ¿quién estaba allí? La Virgen María. Evangelio de San Juan capítulo 19, versículo 25. Más aún, en el momento más importante de la iglesia naciente, el momento de Pentecostés, ¿quién estaba allí? La Virgen María. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 14. No me vengas a decir entonces que la Virgen María es secundaria. Todos los momentos importantes de Jesús, Él estaba con María. Quiso vincular a la Virgen María de una manera tan estrecha en la historia de la salvación, que es que tú no comprendes el cristianismo sin María. No se logra entender. Está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis capítulo 3 versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente. La mujer te aplastará la cabeza y tú tratarás de herir su talón. Esa mujer es María, y por eso nosotros en la imagen de la medalla milagrosa tenemos a la Virgen María pisando la cabeza de la serpiente, porque ella, que nunca cometió ningún tipo de pecado, nunca fue amiga de la serpiente, por eso le puede pisotear la cabeza. Después los profetas, Isaías 7:14. Isaías logra ver en profecía a una virgen que concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿Y quién es esa mujer? La Virgen María. El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas dice que la Virgen será la esperanza de Israel. El pueblo de Israel estará abandonado hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Miqueas 5:2. Después vemos que por todos los evangelistas pasa la Virgen María. Después vemos que en los Hechos de los Apóstoles también está. En las cartas del apóstol San Pablo, Gálatas 4:4, dice el apóstol San Pablo: al llegar la plenitud de los tiempos, vino Jesús, nacido de mujer, sometido a la ley. Esa mujer es la Virgen María. Y si quieres lleguemos al Apocalipsis también. Apocalipsis capítulo 12 versículo 1. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y sabe que ha llegado el momento de dar a luz. ¿Y quién es esa mujer vestida de sol? La Virgen María. Y por eso cuando vas a México contemplas el cuadro de la Virgen María y es una mujer vestida de sol. Los rayos detrás son los rayos del sol. La luna bajo sus pies, no son unos cachos lo que ella tiene ahí, es la luna, la media luna bajo sus pies. ¿Quién como Dios? Entonces, bueno, yo no le dije todo esto a ese señor, ¿no? Acá se los estoy ampliando a ustedes. Pero dígame usted cómo me va a hablar de Jesús sin María. ¿Usted cómo me va a explicar la redención sin María? A ver, anúleme a María, pues, hágame el favor. Quite a María de ahí, explíqueme de dónde nace Jesús, explíqueme quién estaba al pie de la cruz. Es más, ¿quieres que quitemos a María? Te propongo algo más interesante: quitemos a todas las mujeres. Pues si nos estorban, quitémoslas. Y quitemos también a Eva. Explícame el pecado original sin Eva. Explícamelo si eres capaz. No hay cómo. Para entender el pecado original tienes que entender la pareja Adán-Eva. Para entender la redención tienes que entender la pareja que es antítesis de esta otra, Jesús-María. La primera pareja, la pareja del pecado. La segunda pareja, la pareja de la redención. Y así como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, por el capítulo 5, que Jesús es el nuevo Adán, así nosotros podemos asegurar, como lo hicieron los padres de la iglesia. Por ejemplo, San Ireneo de León afirma con certeza que como Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Y por eso no es casualidad que Eva al revés se lea ave. Eva al revés se lee ave. Ave, ave,
Ave María. Lo decimos nosotros. El pueblo llama a la Virgen María, Ave María la llama. No es casualidad que Eva al revés se diga Ave, porque María es la antítesis de Eva. Porque Eva le dijo no a Dios y sí al demonio. Y María le dijo sí a Dios y no al demonio. Porque con el no que le dio Eva a Dios vino la perdición. Pero con el fiat, con el sí, con el hágase, ecce ancilla domini, fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con ese fiat, Eva es redimida en el sí de María. Eva, y en Eva todas las mujeres que habían caído en desgracia por esa representante que tenían, ahora caen en gracia por esa nueva mujer que le representará a todas, María. Y con ese fiat, María le dice sí a Dios y un sí hasta la cruz. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿cómo no amar entonces a la Virgen María? ¿Cómo no amarla? Ya le doy la palabra. Entonces, acá tenemos un árbol. Noten este árbol. Pues resulta que en el momento de la perdición había un árbol, había un ángel, había una mujer y había un fruto. En el pecado de Adán y Eva había un árbol. ¿Cómo se llamaba ese árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios les había dicho que no coman de ese fruto. ¿Recuerdan o no? Estamos en el capítulo 3 del libro del Génesis. Paréntesis, una nota curiosa. Dios les dice, coman de todos los frutos, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no comáis. Eso fue lo único que les dijo Dios. Cuando la serpiente vino a tentar a Eva, la serpiente vino a mentirle. Lo primero que le dijo es, oiga, ¿verdad que Dios les prohibió que tomaran de cualquier árbol del jardín? La serpiente vino a generar desconfianza, vino a enredar la voz de Dios. Es lo que hace normalmente Satanás. Trata de enredar la voz de Dios. Y entonces te dice, oiga, la planificación. No. ¿Verdad que si usted tiene SIDA puede utilizar condón? ¿Verdad que en un caso extremo usted podría planificar si tiene muchos hijos artificialmente? Pone los casos extremos para enredarnos. Pero entonces Eva, ni corta ni perezosa, le dice, no, Dios no nos dijo que no comiéramos de ninguno. Él solamente nos dijo, no coman de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva le añade una ñapita. Y Eva dice, y Dios nos dijo que ni lo tocáramos, que ni lo tocáramos. En ninguna parte del texto bíblico dice que Dios le dijo que no lo tocaran. Ahí está el primer chisme de la historia. Muy bien. Lean en sus Biblias. Primer chisme de la historia. Eva le añade una colita, una cosita. Y entonces el demonio le dice, no es cierto que morirán, no es cierto que morirán. Hace que desconfiemos de lo que Dios nos ha dicho. Y dice la serpiente, bien sabe Dios que en el momento en que comáis se os abrirán los ojos, seréis como Él, aprenderéis a distinguir entre el bien y el mal. Esto, que fue el pecado original, que fue una tremenda desgracia, noten que hay estos 4 elementos constantes. Está el árbol de la ciencia del bien y del mal, está el fruto prohibido, está el ángel que era Satanás, que fue un ángel bueno y ahora es un ángel malo, y está la mujer que es Eva. Entonces, en el pecado fue así. El fruto que estaba en el árbol, a causa de un ángel que tiene cachos, cola y huele a azufre, termina en el vientre de la mujer, trayendo la condenación para todos. A ver otra vez. En la perdición, el fruto que estaba en el árbol, a causa de un ángel del demonio, termina en el vientre de la mujer Eva, trayendo la condenación para todos. ¿Saben qué, mis hermanos? En la redención sucede exactamente lo mismo
pero al revés. También hay un árbol, el árbol de la cruz. Los que estuvimos en la vigilia pascual, bueno, eso fue más bien en la adoración a la cruz. Los que estuvimos en la adoración a la cruz, que es en realidad la adoración al crucificado, recuerdan que el sacerdote levantaba la cruz y decía algo así como: este es el árbol que nos trae la redención y venid adorémosle, decíamos todos, ¿no? Este es el árbol que nos trae la redención, este es el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal. No recuerdo exactamente las palabras, pero hablaba de la cruz como un árbol. Está el árbol, está el fruto. ¿Y quién es el fruto? Bendito es el fruto de tu vientre. Está el fruto, Jesús. Está el ángel, San Gabriel, que le anunció a la Virgen María. Y está la mujer, María. Entonces, en la redención sucede así. El fruto, Jesús, que a causa de un ángel, San Gabriel, estaba en el vientre de la mujer en la anunciación, termina en el árbol de la cruz trayendo la redención. Y en la perdición al revés. El fruto que estaba en el árbol, a causa de un ángel, termina en el vientre. En la redención, el que estaba en el vientre termina en el árbol. En la perdición, el que estaba en el árbol termina en el vientre. Acá lo importante es saber que Eva ocupa la misma posición que María, pero al revés. Por eso María es la nueva Eva. Y por eso hay una advocación, especialmente en Argentina, que se llama la Virgen que desata los nudos. La que desata nudos. ¿Y por qué? Porque ella desata el nudo que ató Eva. Por eso se llama la Virgen que desata los nudos. ¿Quién como Dios? Oiga, ustedes no se han preguntado por qué un protestante no sabe todo esto. Es decir, ¿cómo es que no se ve? Pero si es que está en la Biblia clarísimo. ¿Cómo es que un protestante no logra discernir con claridad lo que estamos viendo acá? Pero es que es evidente. Y los cristianos. Y levante la mano el que de nosotros no sabía todo esto que les dije. Levante la mano, el que por primera vez escucha esto. Con razón los protestantes no lo saben. Si ni los católicos lo sabemos. Pero entonces, mis hermanos, miren esta belleza. La Virgen María ocupa un lugar preponderante, principal, absolutamente central en nuestra fe cristiana. Absolutamente central. Tanto que sin María no entiendes la redención. Hay otras devociones en la iglesia muy bonitas, admirables, maravillosas, pero no son tan centrales como la devoción a la Virgen María. Por ejemplo, yo tengo mucha devoción a San Juan Bosco. Ese es mi santo preferido. Después de la Virgen María, de San José, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael. No, es broma, es broma. Después de la Virgen María y San José, para mí el santo más amado es Don Bosco. Pero yo estoy completamente claro de que Don Bosco ocupa en mi vida espiritual un papel importante, pero no fundamental. Digo, si Don Bosco no lo tuviera, pues yo seguiría siendo cristiano perfectamente. Pero si no tengo a María, no me puedo llamar cristiano, porque no voy a amar a Cristo en su plenitud, voy a amar a un Cristo a la mitad. Entonces ellos se dicen cristianos porque nos robaron el nombre, mijita. Porque los primeros cristianos fuimos nosotros. Evidentemente ellos tienen muchos elementos, pero es que les falta uno importantísimo. Ellos tienen el rompecabezas sin piezas claves. Sus bases son bastante movedizas. Sin Eucaristía, sin Virgen María, sin Papa, por Dios. Entonces los católicos no es que nos enorgullezcamos de que tenemos a la Virgen, al Papa y la Eucaristía y vamos a humillar a los otros. No, es que nos sentimos en una verdadera responsabilidad con estos pobres hermanos que no es que sean malos, sino que son pobres. El protestante no es una persona mala, es una persona pobre. Le faltan unos tesoros de la Eucaristía, los tesoros de la Virgen María, los tesoros de la obediencia al Papa. Son unos tesoros. Entonces nosotros que somos millonarios, porque tenemos estos tesoros,
tenemos la grave responsabilidad de servirles a ellos y de ayudarles a que encuentren la plena comunión con la iglesia. ¿Quién como Dios? Les conté que tengo una empleada evangélica. Hoy me quedé hablando con ella como 2 horas. Aproveché que no estaba mi mamá. Yo tengo una empleada protestante, la empleada que trabaja en mi casa, Gloria, es una mujer maravillosa. Es la evangélica más católica que he conocido en mi vida. Créanme, todavía, ahí va. Ya hoy me dijo, yo amo a María, yo la amo, me dijo. Y yo siento a María cerca de mí. Yo la amo. Es que María para mí es fundamental. Pues yo les conté ya un poco cómo fue ese proceso, ¿no? Claro que les conté. No, me devuelvo. Pero ¿cómo así que no les he contado, por Dios? ¿Y quieren saber? ¿Y quieren que les cuente? Y ya. Aprovechemos pues que estamos en Pascua de Resurrección. Que estos postres solamente se pueden en Pascua. Miren la belleza. Mi empleada, la que trabaja pues en la casa, la empleada de servicio, es una mujer maravillosa, Gloria, evangélica ella, ¿no? De la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Oiga, pues cosa curiosa, pues yo he dedicado toda mi vida a defender la iglesia y todo eso, y me toco una empleada pues evangélica. Pero yo, evidentemente, la apologética, la defensa de la fe es para defender, no para atacar a nadie. Es decir, lo que nosotros aprendemos aquí no es para provocar a nadie. Nosotros debemos ser tremendamente respetuosos con los otros credos, muy respetuosos, de ninguna manera ir a agredir ni siquiera la integridad moral, ni su fe, nada. Pero en caso de que nos ataquen, ahí sí, hay que defender, con toda la dignidad, pero hay que defender. O sea, que no crean que yo tengo una Biblia en mano y voy pasando, ella está trapeando y yo le voy diciendo, la Virgen María, tú no tienes Eucaristía y yo sí. En absoluto, en absoluto. Pero ella en ocasiones me pregunta. Para mi mamá eso es un problema, porque cuando nos sentamos a hablar son 2 horas. Y entonces el aseo de la casa queda a la mitad. Pero hoy mi mamá está en retiro, entonces aproveché. Y nos pusimos a hablar largo. Dejó la casa, no, ella iba pues haciendo, ¿no? Entonces, ella y yo empezábamos a hablar y ella me preguntaba de la Virgen, por ejemplo. Entonces yo empecé a hablarle de la Virgen María, empecé a explicarle, empecé a contarle pues, como a ponerle ejemplos, porque ella, por ejemplo, me decía, venga, ustedes no creen en el rapto. En el rapto es que los protestantes creen que llegará un momento donde el Señor les cogerá y les llevará. Entonces yo decía, venga, ¿usted cree en el rapto? Le dijo, sí, claro, yo creo en el rapto. ¿Y usted cree en la asunción de la Virgen María, en que ella subió a los cielos? No creo en eso. Le dije, Gloria, ¿a usted no le parece muy curioso que entonces mi Dios vaya a hacer con ustedes lo que con la Virgen no fue capaz? Pues de manera que a ustedes sí lo sube al cielo, pero a la Virgen no. Ay, oiga, cierto que sí. No, porque ella es muy dócil. Ella dice, yo le voy a decir a mi pastor, le voy a decir eso a mi pastor. Y anota. Es sorprendente. En otra ocasión, seguimos hablando de la Virgen María, le dije, Gloria, ella me empezó a preguntar, pero ¿por qué le decíamos Virgen y no sé qué? Entonces le dije, venga, Gloria, ¿a usted no le parece una cosa muy curiosa? Vea, todo en la Biblia se entiende en términos familiares, todo. Está Dios, que es papá, Jesús, que es hijo, nosotros que somos hermanos, tenemos papá, hijo, hermanos. Oiga, ¿qué le falta a esa familia? Gloria, ¿qué le falta a esa familia? Me dijo, ay, vea, le falta una mamá. ¿Oíste? ¿Y no has leído un texto donde Jesús dice, hijo, te la doy por madre, ahí tienes a tu madre? Jesús no nos dejó huérfanos, nos dio mamá, Gloria. Por eso la Virgen María es tu mamá. Entonces ella dijo, la Virgen María es mi mamá. Y se va caminando diciendo, es que es mi mamá, es que claro, es mi mamá. Entonces se va a otra cosa. Y después la veo por ahí diciendo, mi mamá. Y a los 8 días me dice, le dije a mi pastor que la Virgen María era mi mamá.
Y no me voy a dejar poner problema. Y me dice ella como una reflexión personal muy, muy sabia. Me decía, es que si los judíos tenían a Abraham como padre en la fe, pues nosotros somos hijos de la fe de María. Si por el sí de Abraham empezó el pueblo judío, por el sí de María empezó el pueblo cristiano. Es que María es nuestra madre, ¿cómo no lo había entendido yo, María, mamá? Mamá. Entonces ella, por eso digo que es la evangélica más católica que conozco, porque es que es sorprendente. Ella hoy me decía, yo amo a María, y me decía, es que María ya está redimida, es la única, y me decía, es que María no va a ser juzgada, es que María nos va a juzgar a todos nosotros. Y entonces ella hace el aseo en el preescolar de Lazos también, y puso un letrero que decía, como que dejaron mucho desorden los niños, y ella misma puso un letrero que decía, a María le gusta el orden. ¿De ataque o no? Da ganas de abrazar. A María le gusta el orden. Hoy nos quedamos hablando fue del tema de las imágenes. Eso es algo que ellos no pueden con eso. O sea, ellos no toleran que tengamos imágenes. 2 horas hablamos pues del tema de las imágenes. Porque ellos eran, a ver, me empezó a hablar del tema de las, pero es que no me quiero desviar mucho del tema de la Virgen, solo les cuento una cositica. Y es que ella me empezó, yo le dije, Gloria, a ver, ¿qué es lo que más dificultad te cuesta a ti del catolicismo? Lo que más dificultad te cuesta aceptar. Porque yo le estoy invitando a retiro. Le dije que yo quiero que ella vaya a retiro. Y ella dice, ay, yo sueño que tú estés en mi iglesia, Wilson. Sí, yo sueño que estés en mi iglesia. Porque cuando tú te conviertas serás como San Pablo, me decía ella. No, porque yo me la aproximo de verdad con mucho cariño. Pues no, nunca le peleo, porque ella es muy noble, es que es supremamente noble, es muy buena. Ella lo que sí me dice mucho es, yo no sabía que existían católicos así, como la gente de Lazos. Ella ha conocido pues gente de Lazos, porque está en el preescolar también. Y ella dice, yo nunca, cuando fui católica, conocí católicos pues como que trataran de vivir como su fe coherentemente. Eso la sorprende mucho a ella. Y como que el testimonio de vida que dan los misioneros cuando van al preescolar y todo eso, a excepción del orden, el resto es un buen testimonio de vida. Entonces, yo le dije, ¿qué es lo más difícil para ti? Y me dijo, el tema de la idolatría. El tema de la idolatría. No podemos con eso, no, yo no puedo con eso. Es que yo siento, a mí me da como un pesar viéndolos a ustedes tan buenos, pero con esas imágenes que son ídolos. Entonces yo digo, Dios mío, no le tengas en cuenta esos pecados. Miren lo noble. Entonces yo le dije, a ver, Gloria, ¿y por qué? Entonces me sacó un texto bíblico. Me dijo Éxodo 24, el típico que ellos sacan. Se lo voy a leer. Éxodo 24, Éxodo evidentemente es un libro del Antiguo Testamento, y en el libro del Éxodo, donde está precisamente la ley y donde es una cultura muy primitiva, donde el pueblo de Israel apenas está, digamos, conociendo a Yahvé, Dios les da esta orden: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Palabra de Dios. Wilson, pero es que sí es claro que no se puede hacer una imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni santos, ni vírgenes, ni nada de eso. Yo no sé entre ustedes por qué desobedecen el mandato bíblico. Yo quiero mucho a María, pero la imagen no la puedo aceptar. Yo le dije, Gloria, hagamos una cosa. Eso fue hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a interpretar literalmente el texto. ¿Bien? Interpretémoslo pues literalmente. ¿Ok? Entonces dice que no te harás escultura. Una escultura es un bultico, una imagen, pero de yeso. Ni imagen, una lámina alguna de lo que hay arriba en el cielo. Muy bien, Gloria. Yo voy a quitar la Virgen y todas las imágenes del Señor de esta casa. ¿Listo? Pero espérate, vamos a terminar de cumplir el texto bíblico, vamos a cumplirlo todo. Pero acá también dice que tampoco te harás imagen de lo que hay abajo en la tierra. Gloria,
usted tiene un billete. Un billete. Entonces, un billete de 10.000. Cogimos un billete de 10.000. Dígame una cosa, Gloria. ¿Qué es esto? Un billete. ¿Pero qué hay en el billete? Una foto, una imagen. Ah, de Policarpa Salabarrieta. Y esto es una imagen de lo que hay abajo en la tierra. Entonces yo voy a dañar todas las imágenes cuando tú quemes todos tus billetes. Y todas las fotos. Pero no solo eso, Gloria, también te voy a pedir un favor. Todos los billetes que recogen en los diezmos para el pastor hay que quemarlos. Porque tú no le puedes enviar idolatría a tu pastor. Y si vamos a hablar de idolatría, esto se adora más que una imagen. Esto sí que se adora. Por esto se mata a la gente, nadie se mata por una imagen. Gloria, explícame eso. Me dijo, ay sí, anóteme que le voy a preguntar a mi pastor. De hecho, hoy me dijo que si quería hablar con el pastor de él, de ella. Y le dije, de una. Claro que sí quiero. ¿Cuándo nos sentamos a hablar? Venga, de una. Con todo el amor del mundo. Una conversación sana, sabrosa, tranquila. Pero quiero que hablemos. Y ojalá estés tú. Y nos sentamos a hablar. Porque no podemos tener miedo a la verdad. Y porque tenemos que estar absolutamente seguros, no de que poseemos la verdad, sino de que la verdad que es Cristo nos posee a nosotros. No alcanzamos a abarcar el tamaño de la verdad, pero es que la verdad que es Cristo nos abraza, nos ama y nos posee a nosotros. Y por eso es que amamos a la Virgen María. Y por eso es que la Iglesia Católica permanece una, porque tiene mamá. ¿Usted se ha dado cuenta que en una familia, la última foto que tiene toda la familia reunida es la foto justo antes de morir la mamá, la abuela? Después de que muere la abuela, no hay cómo volver a reunir la familia. No hay cómo. Esa es la experiencia de mi familia. Murió mi abuela por parte de mi papá, mi abuelita Imelda, y desde ese momento nunca nos hemos vuelto a reunir todos. Nunca. Llevamos casi 10 años sin ser capaces de reunirnos todos otra vez. Porque la mamá es factor de unidad, la mamá es vinculante. ¿Saben por qué los protestantes son cerca de 40.000 iglesias distintas? Porque no tienen mamá. Porque no hay quien les integre. Porque no hay unidad, no hay factor vinculante. Pero todos estos argumentos que les estoy dando son nada en comparación a la experiencia de sentirse amado por la Virgen María. Una cosa es entender acá lo que les acabo de decir, que es todo maravilloso, pero perdónenme, otra cosa es sentir que ella te abraza. Otra cosa es sentir que ella te da un beso en la frente. Otra cosa es sentirla cerca. Otra cosa es sentir la ternura de mamá. ¿Sabes tú y yo por qué veneramos? Atentos, no adoramos a la Virgen María, y eso queda clarísimo. A la Virgen María no la adoramos, solo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo adoramos, a nadie más. Pero a la Virgen María la veneramos, es decir, la amamos, la respetamos, la admiramos, porque es que ella misma dijo que sería proclamada dichosa, bienaventurada. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 46. Cuando ella dice el Magnificat, ella misma dice: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Qué significa esto? Que si un cristiano del siglo I llegara hoy en día al mundo, por alguna extraña razón estuvo congelado durante 2000 años y despertó, y quisiera encontrar la iglesia de Jesucristo en medio de las 40.000 iglesias distintas que hay, él buscaría la iglesia que cumpla la profecía bíblica. Y la profecía es que todas las generaciones, han pasado 20 siglos de generaciones, la han llamado bienaventurada. Él buscaría cuál es la iglesia que llama bienaventurada a María, y en esa se quedaría.
San Pablo encontraría en la Iglesia Católica, si es que despertara después de 2000 años, la Iglesia de Cristo, porque es la Iglesia que todavía hoy sigue cumpliendo el mandato del Señor, el mandato de la Biblia, el mandato que por boca de la misma Virgen María dijo: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Quién como Dios? Y si no es suficiente esto, Proverbios, anoten, capítulo 30, 31 en realidad, versículo 30. Proverbios 31, 30. Dice así: engañosa es la gracia y fugaz la belleza, pero la mujer que ama a Yahvé merece ser alabada. Palabra de Dios. Alabar, también nosotros podemos alabar a la Virgen María. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabémonos hoy día a la Reina Celestial. La alabanza es un acto de respeto, sale del corazón, pero es de admiración. El culto de adoración es exclusivo para Dios. ¿Y cuál es el máximo culto de adoración que tenemos nosotros? Aquí está, señores, la Santa Misa. Este es nuestro culto de adoración. Y la Santa Misa se ofrece al Padre Celestial por Jesucristo nuestro Señor. Miren que ninguna oración de la Santa Misa empieza diciendo: Virgen Santísima, te entregamos a tu divino Hijo Jesús. No, 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 no. Todo es Señor, Padre Celestial, y se ofrece a su Hijo Jesús. Pero también lo hacemos por la Virgen María en ocasiones. Decimos: Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo que nos has dado en la Santísima Virgen María y te suplicamos que algún día seamos como ella, por Jesucristo nuestro Señor. Pero todo referido al Padre. Este es nuestro culto de adoración. En la Eucaristía se adora a Dios, pero a la Virgen María se le puede alabar sin ningún problema. Pero les decía que todos estos argumentos son nada en comparación a sentir el abrazo de la mamá. Nada de nada. Cuando tú y yo hemos experimentado el amor de la Virgen María, entonces uno se da cuenta que estos argumentos que describen la grandiosa personalidad de la Virgen María, que todo lo meditaba en su corazón, lo dice varias veces el texto, todo lo meditaba en su corazón, que es dichosa por haber creído, que es bienaventurada. Eso queda en nada cuando tú la conoces personalmente. Y cuando te sientes amado por ella, tú dices: cuán pequeñitas quedan estas palabras en proporción a lo que es ella. Eso fue lo que nos pasó una vez en Barranquilla. Fuimos a la casa de una misionera. La misionera tenía una empleada del servicio evangélica. Nos pusimos a hablar los misioneros de la Virgen María y ella se puso a escuchar al lado. Entonces empezó a decir que tenía preguntas. Me senté a hablar 2 horas con ella con la Biblia en mano. Pero 2 horas, o sea, era tarde de la noche, como hasta la 1 de la mañana nos quedamos y dele Biblia y tal cosa. Y después de 2 horas me dijo: no entiendo nada. Entonces yo dije: no van a ser los argumentos, va a ser otra cosa. Venga a ver, ¿quieres que te dé la bendición de la mamá? Me dijo ella: tengo miedo. Y le dije: mira, te aseguro que Jesús, como buen judío, también le pedía la bendición a la Virgen. Como buen judío, también le pedía la bendición a la Virgen, a la mamá. Todo judío le pide bendición a su madre. Te aseguro que Jesús lo hacía. ¿Por qué no haces lo que hacía Jesús? Le digo: muy bien. Se puso de pie, le dimos la bendición de María Auxiliadora, no descansó en el espíritu, pero todos los misioneros empezamos a cantar: ¿cuántas veces siendo niño te recé? Ella era católica antes y había estudiado en un colegio católico, y ella era muy devota de la Virgen María antes. Y empezamos a decirle: con mis besos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo. Inmediatamente 2 lagrimones comenzaron a correr por sus mejillas. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Y empezó a caer de rodillas ella y empezó a llorar a los gritos. Y entonces seguían cantando los misioneros y yo me le acerqué al oído y le dije: ¿en qué momento
te dejaron huérfana. Y a los gritos a llorar. Traigan una imagen de la Virgen María. Y ella lloraba. Y le pusimos una imagen al frente. Ella seguía llorando. Ella tenía pavor de abrazarla. Su corazón le gritaba, abrázala, abrázala, es tu mamá. Pero todas esas ideas que le había metido en la cabeza no la dejaban ver con claridad. Pero hubo un momento donde ella, ahí estaba la hija que también era protestante, una niña de 14 años a la que ella había metido el protestantismo. Y en ese momento ella en un acto, en un arrebato, abrazó la imagen de la Virgen y se puso a llorar, y la hija se puso de rodillas a llorar con más fuerza. Entonces la mamá le dijo, hija, ven, abracemos a la Virgen. Y no fueron los argumentos, fue el amor, fue sentir la experiencia. Y en medio de ese llanto, pues todos los misioneros estábamos llorando como tontos en ese momento ya. Estábamos ya los berridos, ya todos. Yo también. Es que era muy conmovedor. Por Dios, es que si lo recuerdo y me da ganas de llorar. Era tremendamente conmovedor ver a esta mujer abrazando la imagen de la Virgen. Entonces ya después, cuando ya le dijimos que se consagrara a la Virgen María, pero es que ella fue capaz, tuvo una gracia especial en ese momento. Eso fue en la casa de Mayra Fernanda, una misionera en Barranquilla en ese entonces. Y después cuando hablábamos con ella, ya después de que ella decía, sí, la Virgen otra vez, empezamos a hablarle de la iglesia, y una vez aceptó a la Virgen, vino el paquete completo. Vino iglesia, vino Eucaristía, vino Papa, vino confesión, todo. Porque es que el que tiene a la mamá, lo tiene todo y nunca le falta nada. ¿Amén? ¿Quién como Dios? Si usted vive con la mamá, ¿qué le va a faltar? Es que es así en la vida humana, en la lógica humana es, sin mamá te falta todo, con mamá lo tienes todo. ¿Quién como Dios? Señores, hay mucha gente que se le acerca a uno y le dice, yo he nacido de nuevo. ¿En serio? Sí, nací de nuevo, en la vida del Espíritu. En la vida del Espíritu, naciste de nuevo. Pues déjenme decirles que si tú quieres nacer de nuevo, de la vida del Espíritu, entonces tienes que nacer como se nace naturalmente. Nacer en la vida del Espíritu es un símil del nacimiento natural. ¿Tú de quién naces naturalmente? De una mamá. Si tú quieres nacer de nuevo, tienes que nacer de una mamá. El que dice que ha nacido de nuevo y no ha nacido de María, nació como un pollo de un huevo. Nació de un huevo. Eres un pollo cristiano. Pero no me digas que naciste de nuevo sin mamá. Si quieres nacer de nuevo, necesitas madre, y esa madre es María. Y yo soy testigo de que fue la Virgen María la que me trajo, la que me puso en las manos de Jesús. Cuando me han dicho, Wilson, ¿tú por qué amas a la Virgen María? Yo siempre le respondo lo mismo, porque ella me ha enseñado a amar a Jesús, punto, punto. Ella lo único que sabe es enseñarme a amar a Jesús, porque desde que la amo a ella, amo más a mi Señor, me esfuerzo más por cumplir los mandamientos, amo más mi iglesia, me acerco más a la Eucaristía, y uno lo ve claramente. El sacerdote que es mariano es un sacerdote de doctrina sólida, un sacerdote orante, un sacerdote obediente. El que es mariano, en general, es una persona que ama profundamente la iglesia, que respeta los principios de la fe católica, porque se nace de nuevo de la mamá, del vientre bienaventurado de la Virgen María. Ya para ir concluyendo, hay un pasaje muy lindo, quizá de los más conmovedores, donde la Virgen María actúa, y es el pasaje de las bodas de Caná, Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 1 al 11. ¿Lo recuerdan? Tuve la oportunidad, el regalo de Dios de estar en Caná de Galilea. Estuve allí en el lugar donde precisamente se supone por la tradición que se hizo el milagro de la conversión del agua en vino. Subimos allá en una peregrinación en Israel y vi estas tinajas de agua de la época. No sabemos con certeza si esa era una de las que
llena de agua Jesús convirtió en vino, pero si son tinajas de la época, son tinajas de 100 litros, son tinajas enormes, de barro, bastante bonitas, pero allí pudimos reflexionar profundamente en el tema de la intercesión de la Virgen María. Y es que es muy simpática la historia, porque resulta que invitan a Jesús y a la Virgen María. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Y el texto dice que invitaron a Jesús y María. Bueno, también dice que invitaron a los discípulos, pero yo creo más bien que Jesús se llevó a los discípulos. O sea, que invitaron a Jesús y Jesús dice, venga, voy con compañía. Ah, tráetelo, eran 12. Dios mío. Y no calcularon. Yo creo que por eso fue que se acabó el vino tan rápido. Así como que Jesús llegó y bueno, yo traje la compañía. Pedro, Andrés, Santiago, Tomás, Felipe, Mateo, Juan, Bartolomé, Simón. Dios mío bendito. ¿Qué hacemos? Scott Hahn, que es un ex pastor presbiteriano que se convirtió al catolicismo, que ha escrito un libro que le recomiendo a todo el mundo, Roma, Dulce Hogar, el mejor libro de una conversión de protestantismo al catolicismo que he leído en mi vida. Roma, Dulce Hogar se llama. Este señor dice, él es un estudioso de la cultura judía, y dice que las bodas judías en aquella época duraban 8 días. ¿Usted se imagina las bodacheras que se pegaban? Bodacheras, 8 días. Entonces el vino que gastaban era, wow. El vino en sí mismo, una copita de vino nunca es inmoral, ¿no? El problema es el abuso del licor. Entonces resulta que estaban ahí y como toda mamá en una fiesta familiar, la Virgen María se metió a la cocina. ¿Se han dado cuenta que toda mamá se mete a la cocina? Pero eso es ley. La mamá se perdió y usted la encuentra ya inmediatamente con delantal, que se le ofrece mi amor y que quieren los muchachos. Y la Virgen María, como buena mamá, se metió a la cocina. Entonces la Virgen María empezó que a servir el vinito, que la tortica, que el pasaboquita, que no sé qué. Entonces de repente, bueno, la Virgen María llegó en medio de la fiesta, entró a la cocina y le dijo a doña Rosario, para que salga, ¿no? La mamá de los de la boda, doña Rosario, más vino para la mesa 4. Supongamos que estamos organizados en mesitas. Más vino para la mesa 4 y se puso a llorar doña Rosario. Ay, no puede ser, se nos acabó el vino. Yo no entiendo, pero si nosotros calculamos bien, es como si se hubiera acabado 12 veces más rápido el vino. Yo no sé qué pasó, pero el cálculo lo hicimos bien. Y la Virgen María se dio cuenta que había pasado. Y digo, bueno, yo voy saliendo de acá. ¿Qué hacemos? Entonces la Virgen María se va para donde Jesús. Jesús estaba con los apóstoles, estaban en una fiesta. Digo, estaban alegres, o sea, simpático. Jesús estaba ahí, no sé, le pegó un calvazo a Judas, estaba contando la última historia. Digo, uno siempre ve a Jesús con la cara larga, así. No, Jesús era alegre. Un fruto del Espíritu Santo es la alegría. Me imagino que Jesús se tiraba unos chistes, pero que así que se mataban de la risa todos. Ahora les cuento uno buenísimo. Entonces, ¿cómo es esto de que la Virgen María llega donde Jesús? Jesús estaba en la mitad del chiste. Todos los apóstoles estaban así, ya que se mataban de la risa. Y en ese momento llega la Virgen, perdonen que interrumpa. Jesús, un segundito. Jesús los deja a todos en suspenso. ¿Saben? El fin es genial. Sí, mamá, cuéntame. Entonces la Virgen le dice, hijo, ¿cómo te parece que, pues, yo estaba en la cocina y hablando con doña Rosario, sí, la mamá de los esposos, sí, claro. ¿Cómo te parece que se les acabó el vino? Y Jesús se queda mirándola como que, ¿y? Entonces dice la Virgen María, ¿cómo que y? Pues yo no sé, nos invitaron a ti y a mí, te trajiste a los 12, no nos digamos bobadas. Pedro siempre ha tomado vinito, no nos digamos bobadas. El Pedrinchi siempre ha tomado vinito. Mamá, ¿pero a qué te refieres? Mira, hijo, mamá, todavía no ha llegado mi hora, tú lo sabes. ¿A ti y a mí qué? No ha llegado mi hora. Mira, hijo, yo simplemente hice una cosita. Yo le dije a estos muchachos que organizaran unas
6 tinajitas de 100 litros de agua cada una y que tú llevas para allá. Eso sí, le dije, hagan lo que les diga. Pero no ha llegado mi hora. Hagan lo que les diga. Eso fue lo que le dije. Ahí va. Mamá, pero hagan lo que les diga. Y Jesús convierte el agua en vino. Primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. Y termina el versículo 11 diciendo que después de este signo, los discípulos creyeron más en Jesús. Porque allí donde interviene la Virgen María y hay una auténtica obra mariana, los discípulos de Cristo quedan mucho más enamorados de Jesús de lo que estaban antes. Levante la mano y que en esta consagración se ha enamorado más de Jesús. Significa que esta consagración es una auténtica obra mariana. Dale un aplauso a Jesús y a María, por favor. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces, mis hermanos, si la Virgen María hizo esto con estas personas, ¿qué no hará contigo y conmigo? ¿Cómo no intercederá la Virgen María por ti y por mí? Dice San Luis de Montfort que cuando tú le pides algo a la Virgen María, que es semejante a lo que pasó en la Edad Media con un hombre que le pidió a su rey 100 monedas de oro, 100 monedas de oro, y que al cabo de un año se las pagaría. Y resulta que al cabo de un año se cumplió el plazo y no tenía ni una moneda de oro para pagar. ¿Qué iba a hacer ahora? Entonces le dijeron a él, mijo, el rey lo va a colgar, porque es muy querido y todo, pero justo también es. Pero vea, ¿sabe qué? Dicen que la reina influye mucho en el corazón del rey, porque no le pide ayuda a la reina. Y se fue este hombre donde la reina y le dice, Su Majestad, a la reina, ¿cómo le parece que yo debo 100 moneditas de oro? Me dijo, moneditas, no, monedotas. ¿Y cómo le parece, Su Majestad, que lo único que tengo para pagarle a mi rey es esta manzana? Y sacó una manzana, la mitad de la manzana estaba podrida, la otra mitad sucia, salió un gusanito a saludar ahí a la reina, ¡oh! Toda gusanienta, sí se dirá así, gusanienta, bueno. Y entonces dice la reina, bueno, ¿qué hacemos? Es lo único que tengo. Entonces le dice la reina, muy bien, deja, yo me encargo del resto. La reina coge esa manzana, saca los gusanos, quita los podridos de la manzana, la limpia, la pone en una bandeja de oro, le echa de esa crema chantilly encima, chantilly, la cerecita encima, flores alrededor, bananitos picaditos así, rodajitas bananito, kiwi ahí al lado, trocitos de piña en cuadrito al lado. Entonces la reina le dice al rey, la mamá del rey le dice a su hijo el rey, Su Majestad, aquí le entrega a su súbdito, no tiene cómo pagarle, no tiene más que esto. Y cuando el rey ve esa manzana tan bien preparada, quizá ni siquiera ve la manzana, ve un poco de chantilly ahí encima y la manzana se tapó por el chantilly, no. Si hubiera visto solo la manzana era así, no hubiera logrado nada. Pero fue que esta reina decoró tan bien todo, le añadió cosas tan lindas, que al final ese regalo de ese súbdito logró que el rey condonara la deuda. Y así la Virgen María. Tú y yo, ¿qué tenemos para ofrecerle a Dios? Nuestras oraciones, pero nuestras oraciones, nuestros actos de virtud son tan lánguidos, tan flacos, tan tremendamente famélicos, pues, o sea, desnutridas. Nuestras oraciones llegan allá con las distracciones, llegan flaquísimas con nuestras distracciones, llegan empolvadas y podridas por nuestra soberbia, con los gusanos de nuestros malos pensamientos. Así llegan nuestras obras. Y la Virgen María llega y coge esas obras, coge esas oraciones. Ella, al consagrado a la Virgen, le pule todo eso, le añade méritos propios y los presenta a su hijo Jesús. Y le dice, hijo, aquí te manda Wilson. Y Jesús dice, bueno, ese no sabe cocinar muy bien. Eso fue, acá está tu mano. Y la Virgen dice, hagan lo que le diga.
Y ahí está Nuestra Señora. Yo he sido testigo de cómo ha intercedido por mí. Yo ya les conté los momentos en que la Virgen intercedió por mí del semestre de la universidad. No, por Dios, ¿cómo no les he contado esto? Miren, testimonios míos con la Virgen María. Yo quería estudiar un semestre de teología. ¿Sí les conté? Pero ustedes son de la antigua consagración. Yo quería estudiar un semestre de teología. Lo que pasa es que a veces no sé dónde cuento las cosas. Desde cuando terminé el colegio, quería estudiar un semestre de teología que me costaba, no sé, 1.200.000, 1.300.000 pesos, pero mis papás me habían sentenciado. Me dijeron, no cambias de carrera, la que escogas, esa es, y nosotros te la pagamos de 1.000 amores. Pero yo tenía mis dudas con la teología, porque yo sabía que los estudios teológicos estaban bastante contaminados. Pero yo igual quería hacer como la experiencia, a ver, eso fue cuando salí del colegio, inmediatamente salí. Entonces yo no le dije a mis papás que quería estudiar ese semestre, le dije a la Virgen, ayúdame a estudiar ese semestre de teología. No le dije a nadie más. ¿Cómo es que yo esa semana estaba en misa, termina la Eucaristía, estaba después de la comunión haciendo la oración post-comunión, o sea, estaba rezando, dándole gracias al Señor, y una señora de edad, una ancianita, me toca el hombro y me dice, joven, lo espero afuera. Entonces yo dije, caramba, ¿le habré gustado a la viejita? No, es broma, es broma. Tan rara esta señora, yo ni siquiera estaba en mi parroquia. Entonces yo llego y le digo, señora, ¿cómo le va? Me dice, muy bien, joven, ¿cómo se llama? Yo me llamo Wilson, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Laura. Doña Laura, ¿qué tal? Qué gusto. Doña Laura, ¿qué se le ofrece? Joven, ¿usted qué quisiera estudiar? Ella me preguntó algo así como que si quería entrar al seminario o algo así en principio. Le dije, no, yo en realidad nunca he sentido como un llamado a la vocación sacerdotal. Siempre ha sido como una vocación laical. De hecho, pues, siempre ha pervivido en mí, ha perturado en mí un fuerte llamado a la vocación matrimonial. No sé por qué. Yo hasta le he dicho a Dios, le dije a la señora, quítamelo si quiere, pero siempre en mí ha permanecido ese fuerte llamado a la vocación matrimonial. Quizá porque mis papás tienen un matrimonio, pues, increíble. O sea, mi papá todavía llama a mi mamá a las 3 de la tarde a decirle, mi amor, te amo. Él llama a mi casa y le contesto yo, cuando estoy en la casa, y me dice siempre así, mi hijo, está la mujer que vive en mi corazón y no paga arriendo. Hey, todavía. Mi papá todas las mañanas le lleva a mi mamá fruticas picadas a la cama. Imagínate cuánta fruta ha comido mi mamá. 35 años de casados. Mis papás tienen un chat público en la casa, y es que tenemos en la nevera uno de esos tableritos imantados que se pega, en los que uno escribe notas. Y entonces yo a veces voy a sacar algo de comer y encuentro una nota ahí que dice, mi amor, cuando Dios te creó estaba pensando en mi felicidad. Atentamente, José Carlos. Entonces yo digo, oiga, respeten. A los 10 minutos regreso a comer algo y mi mamá dice, pues tú eres un mayor regalo para mí, yo también te amo. Pues utilicen el Facebook o algo así. Se los aseguro, pues yo les digo por molestar. De hecho tengo un poco de fotos, yo aprovecho, ellos no saben, hasta ahora. Hasta ahora que estas 400 personas no le van a decir, ni los miles que vean el video. Yo les tomo foto a eso, porque me parece sorprendente. Se aman como un par de tórtolos. Entonces quizá eso ha influido mucho en mi vocación del matrimonio. Pero, cierro paréntesis, volvemos a la señora. Dice, señora, no quiero hacerme sacerdote. Entonces me dice ella, bueno, pero ¿qué quisieras estudiar? Yo quisiera estudiar teología. Ok, ¿y cuánto te vale el semestre? No me acuerdo si era 1.200.000, 300, más o menos eso. Me dice ella, ok, yo se lo pago. Señora, está bien que yo tenga vocación al matrimonio, pero no es con usted. Digo, pues yo ahora, ¿no? Dice, señora, pero es que usted no me conoce. Me dice, vea, no me pida explicaciones, joven. Yo estaba, después de la comunión, estaba rezando. Y sentí que la Virgen María me dijo en el corazón, ayúdale a él. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y esa señora de la nada me pagó un semestre de la universidad. Evidentemente, pésimo semestre. O sea, la teología más horrible que estudié en mi vida.
después de eso ya estudié mi carrera de ingeniería y volví a entrar a estudiar teología ya en la Universidad Católica de Oriente, excelente teología, y me homologaron todas las materias, o sea que sí me sirvió, por la gracia de Dios. Pero noten cómo la Virgen María intercede. En otra ocasión yo quería aprender a tocar guitarra. También le dije a la Virgen María, qué rico aprender a tocar guitarra. Yo ya estaba estudiando en esa época, estaba estudiando la ingeniería de sistemas. Yo soy ingeniero de sistemas, egresado del Politécnico Jaime Sasa David. Yo estaba estudiando ya la ingeniería de sistemas y uno como buen universitario vive sin un peso en el bolsillo. Levante la mano a los universitarios que me dan la razón. Ahí están. Es que es ley, es ley. Uno sin un peso en el bolsillo. No tenía yo 90.000 pesos para comprarme una guitarra. Le dije a la Virgen María, yo quiero aprender a tocar guitarrita. Qué rico que tú me ayudes con la guitarrita. Miren, yo cuento esto porque me sucedió. Pero es que si me lo contaran, yo la verdad que hasta me costaría dificultad creerlo. Pero me pasó esto, miren. Estaba yo en misa ya en mi parroquia. Terminó la misa. Estaba yo rezando en la última banca. Y ahí fue un señor, don Joaquín de mi parroquia, el que me tocó el hombro y me dijo, Wilson, lo espero afuera, y ahí sí me preocupé. Entonces yo salgo y le digo, don Joaquín, ¿cómo le va? Me dice, bien, Wilson, yo que te veo ahí rezando. Oye, ¿a ti no te gustaría aprender a tocar guitarra? Sí. ¿Y usted tiene guitarra? No. ¿Y quiere que le regale una? Sí. Don Joaquín, pero usted quién le dijo que yo quería aprender a tocar guitarra. Mira, no me pidas explicación. Yo estaba rezando y sentí que la Virgen me decía, ayúdale a él. Y después de Dios, y me regaló la guitarra, una guitarra española hermosísima. Cuando yo la recibí en mi mano, yo le dije a la Virgen dentro de mí, madre, ¿cuánto me has dado? Y sentía que ella me respondía al corazón, Wilson, te he dado poco porque te has entregado poco. Entrégate más y te daré mucho más. ¿Quién como Dios? En otra ocasión, quería una cruz de San Benito. ¿Ustedes conocen la cruz de San Benito? Una cruz de San Benito, pequeñita, de las que hay en los rosarios, la que hemos visto, pero yo quería una cruz de estas 8 veces más grande. Se la había visto un sacerdote, una cruz de unos 15 centímetros, muy bonita. Entonces yo llegué a Villanueva, allí a la librería espiritual, librería apostólica. Yo llegué allá, tenía 15.000 pesos en el bolsillo, entré todo simpático el muchacho, hágame el favor señorita, me baja esa cruz, me la empaca, yo tenía 15.000, ¿cuánto le debo señora? Joven, son 90.000 pesos, muchas gracias, vuelva a colgarla, deme una tarjetita y ya vengo. Son 90.000, vuelva a colgarla señora, que se ve más linda colgada ahí, hermosa. Entonces yo dije, Virgencita, qué linda esa cruz para poder rezar con toda devoción. Se imaginarán, yo ya como estuve esas semanas en la iglesia, ¿no? O sea, yo en misa, yo ya pues pasaba alguien por detrás y yo decía, tócame, 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 acá fue, vamos, vamos. Nada, pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, típico que alguna seguramente me tocó. Cuénteme, joven, ¿sabe a qué hora son las misas acá? Señora, en la cartelera. Nada. A mí se me olvidó el tema. Yo dije, ¿será que muy conchudito el muchacho también o qué? Ah, bobada es. Me llama el padre José Guillermo Puyana, gran amigo mío, un sacerdote extraordinario. Venía de Tuluá, si no estoy mal. Vino acá a Medellín y me dijo, Wilson, te invito a una Eucaristía en tal lugar. Bueno, ya voy para allá, padre. Me fui para la Eucaristía. Cuando me lo encuentro, él tenía la cruz de San Benito, la pequeña, colgada en el cuello. Entonces le digo yo, padre, imagínese que yo le estoy pidiendo a la Virgen María una cruz como esa, pero 5 veces más grande. Y me dice el padre, bueno, sígasela pidiendo, mi hijo, sígasela pidiendo. Total, no se la estaba pidiendo a él. En realidad, a él era el sacerdote el que se le había visto por primera vez, la cruz grande. El caso es que el padre, José Guillermo, va a un cuarto donde tenía las maletas. Me dice, Wilson, ven. Y saca de la maleta una cajita justo con la cruz que yo quería. Y me dice, pues la divina providencia, la Virgen María, ya te respondió, mira tu cruz.
Y yo le digo, Padre, ¿y eso era para mí? Me dice, no, y llévatela rápido antes de que me arrepienta. Arranqué a correr con ella. Yo no sé a qué pobre persona dejé sin cruz, pero la Virgen María me respondió. ¿Quién como Dios? Ahora le estoy pidiendo a la Virgen María un Mazda 6. ¿Alguien? Algo más grande que esto material. Esto material se los cuento como ejemplos muy concretos, pero es que esto es nada a comparación de las bendiciones espirituales. Ahora le estoy pidiendo a ella que me haga como su Hijo Jesús. Porque dice San Luis de Montfort que la segunda persona de la Santísima Trinidad se introdujo en el vientre de María y salió siendo Jesús. Y que si tú quieres ser como Jesús, debes introducirte al mismo molde que el Verbo eterno del Padre entró para que salgas siendo como Él. Desde el vientre de María, ella te hará como su Hijo Jesús. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Y seguramente cada uno de ustedes tendrá 1000 testimonios. Como aquella historia no sé si ustedes han escuchado esa historia de San Pedro, que estaba preocupado una vez en el cielo. ¿No han escuchado? La de San Pedro preocupado en el cielo. Claro que la han escuchado. Pues ¿cómo les parece que Jesús dio una vuelta por el cielo y empezó a ver almas allí que entraron antes de tiempo? Ya estaban purificadas, pero habían sido purificadas muy rápido. O sea, en tiempo deberían estar en el purgatorio, pero fueron purificadas así. Entonces dice, ¿pero qué es esto acá? ¿Qué está pasando? Entonces Jesús se va para donde San Pedro, a la puerta del cielo, y le dice, Pedro, hágame el favor, me tiene que explicar qué es lo que está pasando aquí. ¿Cómo es que tantas almas han entrado antes de tiempo? Y dice San Pedro, no, pero Señor, acá yo tengo, se sentó en el computador, imprimió toda la lista de personas que han entrado al cielo. Aquí, mira, Señor, acá está toda la lista con cédula, fotito, toda la gente que ha entrado al cielo está acá. Entonces Jesús dice, yo no sé, Pedro, tú me negaste ya una vez, me dijo 3 veces, no sé. Qué estigma el del pobre Pedro, ¿no? Y entonces Pedro queda como cabezón, pues. Ya. Llama a San Miguel Arcángel. Miguel, ven. Miguel llega, se cuadra la aureola, se peina las alas. Sí, ¿qué pasa? Miguel, un favor, cuídame la entrada al cielo que voy a ver qué es lo que pasa. Claro, Pedrini, adelante. Entonces se va Pedro y efectivamente comienza a ver gente que está allá antes de tiempo. Y dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué hace Cindy acá? Pero ¿cómo es esto? Y comienza a darse cuenta. Entonces San Pedro dice, acá pasa algo raro. Entonces resulta que San Pedro se da cuenta que por allá hay una nube que está contigua al purgatorio, linda con el purgatorio, y que en esa nube la Virgen María está entrando almas por contrabando. Entonces cuando San Pedro ve eso, San Pedro llama a Jesús. Entonces en ese momento iba entrando un alma, tenía la manito ya adentro. Entonces Jesús dice, mamá, y la Virgen María cierra la nube, queda esa mano ahí chapaleando. Entonces la Virgen María dice, hijo, tú por aquí. Sí, mamá, yo por aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Yo? Sí, mamá, tú mira esa mano. ¿Cuál mano? ¿Cuál mano? ¿Cuál mano? Mamá, pero miren, hagan lo que Él les diga. Jesús manda a traer 2 ángeles, nube censurada. Cierran la nube. Bueno, problema solucionado. Pero ¿cómo les parece? No, la mano ya la había metido la Virgen. Pero al día siguiente era primer sábado de mes. Y la Virgen María baja los primeros sábados de mes al purgatorio. Y resulta que venía la Virgen María del purgatorio, pero venía gordísima. Gordísima. Es con un manto así. Y decís que derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y una cantidad de piecitos debajo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Los tenía debajo del manto. Entonces San Pedro la ve entrar y le dice, madre, digo, mucha empanada celestial, no, estás un poco obesa. Hay que controlar la dieta, hay que controlar la dieta. Sí, Pedro, claro, izquierda, derecha. Y no falta un granadino que se enredó y se cayó. Yo soy granadino, por si acaso. Entonces la Virgen, San Pedro dice, mamá,
Y la Virgen dice, Pedro, y arrancó a correr y un reguero de almas en la entrada del cielo. ¡Ah! Solución, rayos X a la entrada del cielo, por si acaso. Pero la Virgen María no se queda quieta y se fue a un balcón que da precisamente con el purgatorio, y comenzó a pescar almas con el rosario. Picó una, saca uno, por si acaso, ¿no? Picó una, a ver, hasta que picó por ahí uno de esos pescados duros, esos peces gordos. Y la Virgen María hizo tanta fuerza que salió esa alma como un proyectil por todo el cielo. Y en ese iba pasando Jesús y táquete en la cabeza al pobre Cristo. Y Jesús entonces le recibe en la mano al alma y dice, Wilson, era yo. ¿Qué haces aquí? Tú deberías estar en el purgatorio. Sí, pero la Virgen María me sacó antes de tiempo porque yo era muy devoto de ella. Ajá, ¿qué voy a hacer? Me tiró, me clavó de narices en una nube. Y entonces Jesús dijo, decreto real. He nombrado reina de la creación a mi madre. Y así como ella ha dicho que hagan lo que yo les diga, yo les digo a todos, hagan lo que ella hace. Amén. ¿Quién como Dios? Esa es la mamá que tenemos. Y esa es la mamá a la que nos vamos a consagrar. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos en este momento a entregarnos completamente a Nuestra Señora. Qué tremenda mamá tenemos, qué tremendo amor nos ha dado ella. En un instante yo te invito a que pienses qué es lo que le vas a dar a la Virgen María, qué es lo que le vas a dar a ella, qué le vas a entregar a Nuestra Señora. Ha sido la mamá la que te trajo aquí. Ha sido la Virgen María la que te ha invitado a consagrarte completamente. Ha sido Nuestra Señora. ¿Cómo no amar a la mamá? ¿Cómo no enamorarnos profundamente de esa dulce princesa? ¿Cómo no entregarnos por completo a su dulce amor? Tú que todo sientes, oye mi voz. Hoy te llamo y te digo, mamá. He caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad, no he encontrado aún la felicidad. Necesito ver tu luz, llévame a Jesús. Entrégate completamente a la mamá
Ella es la única que es capaz de hacerte ese camino fácil, corto, perfecto y seguro. María es el mejor camino para ir a Jesús. Ella que no fue entregada en la cruz. Ella que es capaz de hacerte sentir su abrazo. No temas amarla, porque quien la ama termina amando más a Jesús. Me postraré a su lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí y que se olvide de lo tonto que fui. Ave María, Madre de Dios, Madre de Dios. Vamos a ponernos de pie todos en este momento. Cojámonos de las manos y cantemos. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Vas a decírselo fuerte. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
¿Quién como Dios? Y después de Dios,